Bienvenidos un día más a este canal, yo soy Fernanda. Y yo soy Javiera, y esto es Holístico. Hoy hablaremos del conflicto entre la ciencia y la espiritualidad en búsqueda de responder las preguntas fundamentales. Pero antes te pido que te suscribas y le des clic a la campanita de notificaciones. Y empezamos. Para futuros temas que tocaremos en este canal es importante mencionar los cuestionamientos universales. Estos son: ¿Dios existe? ¿Qué es el ser humano? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿El universo es infinito? ¿Hay vida fuera de la Tierra o somos los únicos seres en el universo? Ha sido una necesidad humana el entender todo esto, y en función de ello han surgido diferentes corrientes filosóficas, científicas y religiosas, buscando dar explicación a estas interrogantes y descubrir la verdad. Hay dos grandes visiones que han chocado constantemente, la científica y la espiritual. Sus formas de abordar estas cuestiones son completamente diferentes. El mundo científico siempre se ha enfocado en el por qué y en el cómo ocurren las cosas, y se focaliza más en predecir lo que viene para tenerlo bajo control. En cambio, el espiritualismo pone énfasis en reaccionar a lo que se presenta y convivir con ello. Podemos decir que la ciencia y la espiritualidad estaban unidas en un principio, pero a lo largo de la historia se fueron separando por el gran desarrollo y poder que consiguió el pensamiento lógico. Las raíces de la física, como toda ciencia occidental, se hallan en el primer periodo de la filosofía griega, en una cultura donde no existía separación alguna entre ciencia, filosofía y religión. En esta época surgieron personajes importantísimos como Tales de Mileto, el padre de la filosofía, Anaximandro, el primero en trazar mapas astronómicos y geográficos, o Heráclito y Empédocles, creadores de los fundamentos básicos de la teoría atómica del mundo. Con sus aportes se fue dando origen a lo que actualmente se conoce como la ciencia teórica racional. Hipócrates, Demócrito y Aristóteles fueron dando las bases de lo que hoy en día se conoce como método científico. Con base en la observación, sus planteamientos por fin daban respuestas, sin dejar lugar a la incertidumbre. Todo tenía fundamento y sustento intelectual, por lo tanto se aproximaban más a la verdad que las antiguas creencias basadas en mitología y leyendas. En el siglo XVI, Galileo Galilei fue el primero en aplicar el método científico en sus estudios de cinemática y dinámica. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVII que René Descartes definió las reglas del método científico en su gran obra Discurso del método. Además, Descartes fue el que planteó la separación entre lo mental y lo material, con lo que le diferenciaba el alma del cuerpo, y de esta manera le dio al mundo la perspectiva de dualidad. El método científico es una metodología que consiste en la observación sistemática, experimentación y la formulación de hipótesis. Ahora miremos lo que ha sucedido más recientemente. La ciencia contemporánea ha demostrado resultados importantes dentro de sus descubrimientos. Primero tenemos la teoría de la relatividad especial de Einstein, donde muestra que el tiempo y el espacio no son absolutos. Propone el concepto de que la velocidad de la luz es única y constante y que el tiempo no lo es relativo. Con esta revolución de la física llega su famosa fórmula, donde la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. En resumen, la masa es igual a energía. Einstein dice que cualquier masa que esté en un movimiento inercial lleva consigo energía. Esto quiere decir que ninguna masa se puede mover más rápido que la velocidad de la luz, que es lo único absoluto. 10 años después, con la idea que denominó la más feliz de su vida, Einstein se da cuenta que la misma fuerza que nos hace atraernos, es decir, la fuerza gravitatoria, es la misma fuerza que nos hace movernos dentro del universo y en el vacío. Esto ocurriría si el espacio-tiempo se curva en función de la materia. Entonces, la fuerza de gravedad no sería una fuerza, sino un efecto de esta curvatura. John Wheeler comenta: la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse y el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. Esto cambió las bases de la física de Newton, que llevaba siglos en pie. Más adelante, en el año 1974, se publica la teoría de las cuerdas, una teoría que explica cómo funciona el mundo subatómico, es decir, la materia, de una manera mucho más meticulosa. Se plantea que las partículas subatómicas no son una pequeña esfera en 3D, sino que son un objeto en forma de filamento o cuerda de una dimensión, mucho más diminuta, que se encuentra en vibración. Esto fue muy revolucionario, ya que concibe una realidad formada exclusivamente por cuerdas en vibración. Luego de la teoría de las cuerdas, surge la teoría de las supercuerdas, con 5 hipótesis diferentes. Estas resolverían diversos problemas teóricos de su antecesora. De demostrarse esta teoría, se probaría científicamente el principio equivaliónico de vibración, un principio ancestral que regiría el comportamiento del universo. De esto hablaremos en un siguiente video.
La teoría M es la teoría que unifica estas 5 teorías y que mantiene ocupados a los físicos de hoy en día. Pretende explicar el origen del todo, en una única gran teoría unificadora del cosmos. Pero se estarán preguntando por qué estamos hablando de teorías científicas tan complejas. Y es porque estas tienen el mismo objetivo de explicar cómo se conforma el todo. La teoría de las cuerdas y la teoría de la relatividad buscan explicar la base del todo y cómo se conforma nuestra realidad, desde la dimensión más pequeña a la más gigantesca, para entender cómo todo estaría conectado. No sabemos cuál es esa conexión y nuestros sentidos son muy limitados para entenderla. Por ejemplo, no somos capaces de explicar la luz. Pueden aparecer teorías como la de las supercuerdas muy bien argumentadas, pero es probable que nunca lleguen a corroborarse por completo, porque no hay capacidad de acceder a la evidencia concreta. Creemos que no hay cerebro humano que sea capaz de entender las respuestas fundamentales, y no somos capaces de conceptualizar tales respuestas. Por ejemplo, si nos hacemos la pregunta de ¿qué hay después de la muerte?, yo puedo llegar a imaginarme cuál es esa respuesta, pero muy probablemente la realidad escape a los límites imaginables, ya que como seres humanos somos seres limitados. Los espirituales, en función de la meditación, obtienen revelaciones y epifanías. Es curioso que haya personas que meditando lleguen a las mismas conclusiones que los científicos experimentando. Por ejemplo, a la concepción de que el cosmos está basado en una única unidad y que existe una base que fundamenta desde lo más pequeño a lo más grande, que todo está interconectado. Todos vamos a lo mismo. Heisenberg decía, el primer trago de la copa de las ciencias naturales te volverá ateo, pero en el fondo de esa copa te espera Dios. En el libro El Tao de la Física se hace alusión a conceptos como el yin y el yang, para explicar de cierta forma la diferencia entre lo espiritual y lo racional, que vendría siendo un desequilibrio cultural. Durante años se han favorecido los valores yang, o actitudes masculinas, y se ha descuidado la parte yin, o femenina, a pesar de que son complementarias. Por ejemplo, se ha favorecido el análisis sobre la síntesis, el lado racional sobre el intuitivo, la ciencia sobre la religión, etc. Pero actualmente pareciera que ambas tendencias comienzan a converger. En la década de los 60 y los 70 surgieron movimientos sociales, donde era creciente la preocupación por la ecología e intenso el interés por el misticismo. Surgió la conciencia feminista y se redescubrieron los enfoques holísticos en la salud y en la curación, todos enfoques de una misma tendencia evolucionaria. Así fuimos y somos testigos de un inmenso movimiento evolucionario, que parece ilustrar el refrán chino que dice: cuando el yang ha alcanzado su punto culminante, retrocede dejando espacio al yin. Finalmente, lo que nosotras buscamos con este video es intentar unir la separación de ambas corrientes y volver a un equilibrio entre lo racional y lo espiritual. Nosotras consideramos que la ciencia y la espiritualidad no tendrían por qué estar separados, pero como ya hemos mencionado, hay muchas cosas que nosotros no comprendemos, y por esto creemos que tenemos que respetar lo que venga de un lado o del otro, intentando no juzgar y no creer en una sola verdad, ya que en realidad no hay ninguna que sea absoluta o que esté comprobada. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Si te gustó, te pido que lo compartas, le des likes y nos cuentes tu opinión en los comentarios. Suscríbanse al canal y síganos en Instagram. Hasta la próxima, nos vemos.